Muy buenas noches tengan, estimados colegas, deseando que se encuentren bien en el calor de sus hogares, en medio de esta difícil situación que nos ha tocado vivir a la humanidad y con la esperanza y el deseo que pronto la superaremos y que también paulatinamente estaremos reiniciando nuestras actividades normales. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Miriam Pinares Silva, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y al doctor Yuri Pereira Alagón, presidente de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte, por permitirme llegar a ustedes con esta ponencia, la oralidad en el proceso civil desde la perspectiva jurisdiccional. Tema de actualidad e importancia, toda vez que desde el año 2018 se ha dado un paso trascendental en nuestro país en incluir la oralidad en el proceso civil. Ello por la iniciativa de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quienes, luego de asistir a un curso de capacitación en la Escuela de Estudios Judiciales de las Américas, vinieron imbuidos de la necesidad de imprimir al proceso civil no solamente la oralidad, sino un cambio radical, dejando de lado la escrituralidad en esencia, para imprimirle al proceso, ¿no?, una dinámica que permita que el juez y las partes puedan coadyuvar desde un inicio del proceso a la buena marcha, a la buena fijación del proceso, y así se dio lugar primero a la implementación de la audiencia preliminar, que está establecido en el artículo 31, inciso 3 del Código Procesal Civil, y además también de implementar la oralidad en la etapa de prueba, en la audiencia de prueba, que ya había sido materia de modificatoria de nuestro Código Procesal Civil respecto a ello. Esta iniciativa de los colegas de Arequipa ha tenido acogida en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quienes aprobaron el protocolo de la oralidad en la Corte de Arequipa en el año 2018. Y no solamente ello, sino que dio inicio a la creación de la Comisión de Implementación de la Oralidad en el Proceso Civil a cargo del vocal supremo Héctor Lama More. Esta comisión, al margen de difundir las virtudes de la oralidad a nivel de las Cortes Superiores de la República, ha dado paso a que nuevas cortes se plieguen al inicio de la oralidad en forma piloto. Es así que se incorporaron las Cortes de la Libertad, Lima, Ventanilla, Ica, posteriormente Ancash, Loreto, Cerro de Pasco, entre otras. Nuestra Corte Superior del Cusco también está en planes de implementación. Es más, debíamos haber implementado ya la oralidad en el mes de marzo de este año. Lamentablemente, por esta situación que estamos atravesando, esto se ha dilatado. Pero, de hecho, que en las próximas semanas debería darse ya el inicio en nuestra Corte, la misma que tendrá como escenario el segundo y el sexto juzgado civil y el juzgado civil de Santiago, quienes estaremos ya iniciando la oralidad en el proceso civil. Cuando yo he establecido, he fijado el tema, ¿no?, la oralidad en el proceso civil desde la perspectiva jurisdiccional, lo he diseñado de esa manera, toda vez que el proceso civil obviamente tiene un escenario, que es el órgano jurisdiccional, en donde el juez, como director del proceso, conforme lo establece nuestra norma procesal, está llamado a que este proceso sea célere, sea eficaz y cumpla los objetivos, que es la búsqueda de resolver un conflicto de intereses en paz social. En el escenario confrontacionista, que significa un proceso judicial de la existencia de una parte demandante y demandada, está el magistrado que va a tener que dirigir este proceso. En nuestro modelo escritural y ritualista que nosotros tenemos hasta ahora, al menos en la Corte del Cusco, ¿no?, se ha caracterizado porque la misma ley permite articulaciones escritas y lamentablemente el uso de esas articulaciones escritas muchas veces da lugar a dilaciones del proceso. Entonces, el juez, como director del proceso, está llamado a regular el proceso bajo el principio de dirección. Y es en ese sentido
que la ponencia está dirigida desde la óptica jurisdiccional. Sin embargo, quiero señalar que esta exposición también tendrá en algún aspecto autocrítica de la actividad jurisdiccional en mi condición de magistrado, con la experiencia de los años que tengo como magistrado, y también una crítica a los colegas de la defensa, una crítica constructiva a efecto de superar las situaciones que han venido dando a lo largo pues, de la historia del proceso civil peruano. Quien habla ha tenido experiencia en ambos frentes. He sido abogado litigante durante 19 años en la especialidad civil y de ahí 15 años que estoy como magistrado, lo que me permite visualizar el panorama desde ambas ópticas, tanto del orden jurisdiccional como de la defensa, a efecto de poder desarrollar esta ponencia de manera objetiva. Existe un dicho popular que dice: justicia que tarda no es justicia. Y esto tiene mucho de cierto, porque nuestro ordenamiento procesal civil, si bien es cierto, señala plazos para los procesos sumarísimo, abreviado, de conocimiento, ejecutivo, en fin, esos plazos no se cumplen en la práctica. Y no se cumplen por diversos factores que después vamos a analizar. Pero no me parece a mí justo que un proceso sumarísimo que está diseñado para un trámite de 5 meses, 6 meses, se demore un año, año y medio, un proceso abreviado que puede demorar 8 meses, 10 meses, se demora año y medio, 2 años, y un proceso de conocimiento que debería durar un año, año y medio, normalmente demora 2 años y medio, 3 años, y si esto va a la Corte Suprema en recurso de casación o primero recurso de nulidad, ¿no? Ya nos imaginamos cuánto dura un proceso judicial. Un proceso de alimento, por ejemplo, que es un proceso de una naturaleza eminentemente social, dado que contiene un petitorio que también contiene derecho a la vida, porque ese alimento lamentablemente demora un año y medio en los procesos, en los juzgados de paz. Entonces, yo considero que eso no puede ser. Poniendo como un ejemplo, hace muchos años, cuando yo sustentaba mi grado de abogado en la universidad, lo hacía con un expediente civil que era de división y partición. Una señora demandaba a sus hermanos a efecto que cumplan con pagarle la alicuota que le correspondía de la herencia de sus padres, toda vez que ellos habían hecho un reparto unilateral de la herencia sin considerarla a ella. Los hermanos, al responder la demanda, postulaban la tesis de que no era cierto, que su padre ya le había dado a ella un inmueble y por lo tanto no había nada que entregarle, repartirle o retribuirle. La Corte Suprema, después de 10 años de proceso y resolviendo un recurso de nulidad, en ese tiempo con el antiguo Código Procesal Civil, resolvió dándole la razón a la demandante. Es decir, que evidentemente sí, el inmueble no era de la masa hereditaria, ella lo había comprado a su padre y por lo tanto los hermanos tenían que resarcirle económicamente con la cuota que ella no había recibido. Después de 10 años, los hermanos hicieron una colecta y cumplieron la sentencia. Después de 10 años le dieron pues un monto devaluado, totalmente devaluado, ¿no? Y después de 10 años largos de litigio. Se cumple pues ahí ese dicho de que justicia que demora no es justicia. En cuanto al tema que vamos a entrar de la oralidad, ¿desde cuándo la oralidad se hace presente en la historia procesal universal? Podemos citar que en Grecia ya existía un conflicto adversarial, ¿no? Donde ya a través del arbitraje predominaba la oralidad. De la misma manera también en Roma existía la figura del arbiter o el árbitro, que era un juez privado. En la República, los árbitros estatales eran los que dirimían el proceso con participación activa de las partes. Posteriormente emerge la figura del pretor, a quien las partes se dirigían personalmente, explicaban oralmente su pretensión y posteriormente, analizada la pretensión que era explicada por las partes, el pretor lo remitía el expediente con lo recogido por las partes al juez
quien nuevamente citaba a las partes quienes alegaban oralmente sus pretensiones. La oralidad, en su forma más excelsa, podemos nosotros definirla en el llamado case management o gestión del caso. ¿Qué significa el case management o gestión del caso? Significa que el magistrado establece, iniciado el proceso, una estrategia especial para cada proceso, dependiendo del grado de dificultad que puede tener, y diseña cómo hacer los mecanismos procesales que va a determinar con participación de las partes para poder desarrollar este proceso en un menor tiempo, en menores etapas, sin, obviamente, trastocar el ordenamiento procesal, sin trastocar el debido proceso. El mentor de la oralidad y del case management ha sido el jurista austriaco Franz Klein, quien en 1985 veía como un fenómeno social negativo los litigios que se daban en Austria. Y esto dio origen a que él determine un procedimiento de litigación rápida y económica para las partes, donde predominaban las alegaciones directas hacia el juez, los interrogatorios de las partes directos, y la prueba incluso era desarrollada oralmente y hasta la sentencia era dictada en forma oral. De tal manera que todo este procedimiento se regía por la oralidad, existiendo pues un rol activo, ¿no?, con participación activa de las partes y del juez. Este procedimiento también ha sido acogido posteriormente en Inglaterra, donde existía una cultura totalmente adversarial, donde había una ausencia del control de los magistrados sobre el proceso y quienes prácticamente determinaban los cauces del proceso eran las partes. Entonces se buscó acelerar la justicia civil para hacerla más accesible al proceso, a las partes, simplificar el lenguaje, se promovió acuerdos entre las partes para incorporarlas al proceso, se vio que la necesidad de que los procesos sean más eficientes y con menos ritualismo, menos recursismo, ¿no?, determinando primar, en este caso, pues la oralidad. En ese sentido, se trató pues de buscar el cambio del control del proceso de las partes al control del juez. Ya acercándonos ya al momento actual y en nuestro escenario América Latina, en el año 1988 se dio el Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Río de Janeiro. Se analizó en Río de Janeiro las realidades procesales, no solamente del proceso civil, sino en general de Latinoamérica y de Iberoamérica, donde se caracterizaban pues por el ritualismo, la escrituralidad, la falta de inmediación, el desarrollo desconcentrado, ¿no?, y las fases preclusivas limitaban un avance rápido del proceso, las limitaciones de los poderes del tribunal, y se propuso pues un sistema oral célere. En el Perú, lamentablemente, no se acogió inmediatamente esta propuesta, ¿no? Lo que sí se dio posteriormente ha sido pues el cambio que todos sabemos, se dio en el Código Procesal Penal, darle un carácter oral, y lo mismo en el proceso laboral. Sin embargo, en otras latitudes sí se acogió la oralidad en el proceso civil, como en el caso de Brasil, de Uruguay, Colombia. En realidad, lo que se ve en el escenario del proceso civil actual es un juez un poco oculto, un poco apartado del principio de inmediatez, ¿no?, donde las decisiones se realizan sin mayor debate y sin aproximación de las partes. Si no, veamos pues que en el modelo de este Código Procesal Civil que tenemos desde el año 1993, se decía que había una audiencia la primera audiencia, que era la audiencia de conciliación, la audiencia de saneamiento procesal, pero sin embargo esta audiencia no era tal porque el juez desarrollaba un acta en su despacho
y las partes esperaban en la puerta del juzgado para que le pase el secretario el acta. Entonces no hubo una seriedad en darle un carácter participativo de las partes, de una verdadera audiencia, ¿no? Como lo dice su nombre, la audiencia significa que el juez escucha a las partes para resolver un conflicto. Lo mismo sucedía con la audiencia de pruebas, ¿no? Que si bien es cierto tiene un escenario de oralidad, pero no se daba. La audiencia de conciliación, que después fue dejada de lado nuestro ordenamiento procesal, tampoco cumplía ese fin porque el juez no tendría los tentáculos para la conciliación, sino simplemente se limitaba a preguntar a las partes si tenían o no la intención de conciliar. Y como normalmente las partes no tenían la intención, decían que no y el asunto seguía, ¿no? O sea, no había un direccionamiento del juez a buscar realmente la conciliación y por ende resolver el conflicto de manera más célere, más rápida y en justicia. Ese es el escenario que nos ha tocado a nosotros vivir, porque realmente hemos crecido, todos nosotros, desde que hemos iniciado nuestra actividad como abogados dentro del sistema escritural, ¿no? Que sea caracterizado no solamente de la escrituralidad, sino por un exceso de formalismo, ¿no? Como lo recoge el artículo 9, el título preliminar de nuestro ordenamiento procesal civil. Si no veamos, pues, esta escrituralidad que hace tanto daño al proceso y es lo que precisamente alarga el proceso. Desde que ingresa un escrito que muchas veces al juzgado, que muchas veces es un escrito que no tiene un efecto de impulsar el proceso, a veces son escritos que no tienen mayor trascendencia, sino de repente motivar a la otra parte para que conteste algo. Este escrito entra al juzgado, pasa al secretario, el secretario pasa a donde el juez revisa el escrito, el recurso, la resolución que ha proyectado el secretario. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Veamos la realidad, todos ustedes que litigan, por lo menos desde el paso del expediente al secretario, al juez, pasan 20 hasta 30 días en algunas cortes. De ahí pasa al técnico para que lo descargue, pasa al secretario, perdón, antes para que haga el descargo. Actualmente tenemos que firmar electrónicamente, hacemos el descargo electrónico, pasa al secretario de regreso y después regresa otra vez donde el juez para que el juez lo vuelva a firmar manualmente, lo cual es innecesario. Bueno, en fin, de ahí sale la notificación electrónica hasta que llega a su destino y en base a ese escrito la otra parte contesta y en esa escrituralidad pues nos pasamos días, meses y meses entre escrito y escrito dilatando la marcha del proceso. Como digo, a veces son escritos que no tienen mayor trascendencia en el proceso. Muchas veces se articulan maliciosamente, nulidades, por decir, lo que uno genera es más dilación en el proceso. Y esto está diseñado en nuestro ordenamiento procesal. No podríamos decir que es un abuso de los abogados porque la ley al final de cuentas permite todo tipo de articulaciones y las articulaciones son escritas. Y lamentablemente, en uso del derecho de defensa, que el juez no puede coactar, no puede limitar, tiene que aceptar todos los escritos que ingresan al juzgado. Sin embargo, tendríamos que determinar, pues, cuáles son las ventajas que ahora nos ofrece la nueva oralidad. La oralidad, que es el nuevo escenario que se nos presenta, también tenemos que aclarar que no es la oralidad por la oralidad, no es la retórica, es decir, quién habla mejor en el proceso, sino que la oralidad que se pretende imprimir en este modelo es en primer lugar buscar la participación activa de las partes desde el inicio del proceso a través de la audiencia preliminar, en la cual no solamente se fijará la contención de la litis, cuál es el tema de debate, sino además los aspectos del debate de la prueba, ¿no? De los puntos controvertidos y con una participación directa de las partes en audiencia, donde el juez va a tener un papel protagónico importante y trascendental. Se va a eliminar la dispersión de los actos procesales para concentrarlos en el menor cantidad de audiencias. Se busca la eficacia a través de la publicidad de la actuación judicial.
lo que también, por cierto, lleva a la transparencia de las decisiones judiciales que se pueden llevar a cabo en el seno de la propia audiencia. El juez va a dictar las resoluciones en la propia audiencia de una manera transparente y dando una respuesta inmediata a las articulaciones que estén pendientes o las que se produzcan en las audiencias, lo cual también dará lugar a, como consecuencia de ello, a una limitación en los recursos impugnatorios, porque créanme que dentro de este escenario de transparencia y realidad donde el juez va a resolver en el momento y va a tener que fundamentar sus decisiones, va a dejar un poco espacio a las partes para que puedan impugnar resoluciones, que en el escenario escritural muchas veces cuando el juez, por ejemplo, sanea el proceso o decide los puntos controvertidos en forma aislada, encapsulada en su despacho y después notifica a las partes, siempre va a haber una apelación, siempre va a haber una inconformidad que muchas veces no tiene mayor sustento, pero el abogado va a tener que justificar de repente su actuación con su patrocinado y va a tener que impugnar. Y lo hace siempre, por escrito. Eso se va a ver limitado de cierta manera en la oralidad. No porque se va a negar el derecho de defensa, sino porque las decisiones van a ser transparentes y en audiencia. La dirección, uno de los problemas, citando ya cuáles son los problemas que a veces dilatan el proceso y que por mi experiencia como juez se ve con mucha frecuencia y eso genera muchas veces que el proceso se retrotraiga un año hasta año y medio. Citaré algunas de estos problemas que se dan en el proceso. Muchas veces cuando se demanda, sea intencional o involuntariamente, se señala una dirección incorrecta del demandado. ¿Qué genera ello? Que haya una indefensión, que de repente no es correcta la dirección que se ha señalado y después de un año, año y medio, el demandado se entera del proceso, interpone un recurso de nulidad y el proceso se viene abajo, retrocede un año, año y medio. En otras ocasiones los demandantes demandan a una persona fallecida, sabiendo que está fallecida, interpone demanda contra un fallecido. Igualmente, después de año, año y medio, se enteran los herederos y se genera una nulidad de todo lo actuado y el proceso retrocede. Muchas veces ya son otros aspectos domésticos, se puede decir, ¿no? La falta de una tasa incompleta, falta de casilla de señalar casilla electrónica que generan de cierta manera que el juez tenga que exigir a la parte el cumplimiento, ¿no?, de requisitos que saben que tienen que cumplir porque están en el código procesal, pero sin embargo ya generan dilaciones. Otros aspectos que también dilatan el proceso, y aunque es un derecho de la parte incuestionable, es que a veces se hace uso excesivo, como por ejemplo de las cuestiones probatorias, de las tachas, la oposición a los medios probatorios, muchas veces injustificadamente, insustentadamente, ¿no?, sin aplicar correctamente el contenido normativo de estas instituciones procesales. Muchas veces se excepcionan incongruentemente, ¿no? Se deducen excepciones sin tener el concepto normativo claro de lo que es cada tipo de excepción, pero sin embargo muchas veces hasta en momento de excepcionar se excepcionan toditos los incisos del artículo correspondiente a las excepciones, como si todos podrían calzar en un caso concreto, ¿no? Muchas veces se excepciona por falta de legitimidad para obrar, cuestionando asuntos de fondo que van a ser determinados pues a la luz de las pruebas, pero sin embargo los abogados están ahí excepcionando por excepcionar. Muchas veces se presentan pruebas extemporáneas durante todo el desarrollo del proceso, cuando las pruebas extemporáneas están establecidas con puntualidad. ¿A qué apunta cuál es la condición de una prueba extemporánea, ¿no? Que tiene que ser pues hechos nuevos o que tiene que ver con lo que ha contestado la demanda o la reconvención, pero sin embargo podemos asistir a un abuso de estas pruebas extemporáneas que lo único que hacen es dilatar el proceso. Y no qué decir de las nulidades, ¿no?, que generalmente lo presentan en forma continua durante todo el proceso y muchas veces también van en alzada, distrayendo la atención también del órgano superior. Otros hechos que también tienden a ser
motivo de dilación son el cambio de abogado. Muchas veces cuando se cambia un abogado, el abogado que entra a conocer el proceso cree que el proceso recién empieza para él y hace su estrategia como si recién empezara el proceso o como recién contestara la demanda y deduce nulidad de todo lo actuado. Bueno, en realidad estos son vicios que yo encuentro realmente y que hacen realmente que el proceso innecesariamente se dilate innecesariamente. Bien, en cuanto a los fundamentos jurídicos de la oralidad, se decía algunos, digamos, detractores, pero algunos que se resisten a la oralidad como un sistema de cambio, en que esto no está normado, en que no existe norma procesal que establezca la oralidad, este cambio, o por ejemplo, la inclusión de la audiencia preliminar. En primer lugar, citaremos las normas contenidas en el título preliminar del Código Procesal Civil. El artículo primero que dice el derecho, que establece el derecho a la tutela jurisdiccional, ¿no?, efectiva con sujeción a un debido proceso. Obviamente que en el proceso, tanto las partes como el juez se van a sujetar al debido proceso. Y el debido proceso tiene también algunas flexibilizaciones que pueden permitir, no cambiar la norma procesal, pero adecuar la norma procesal para darle al proceso un aspecto más célere, ¿no?, para la búsqueda de una respuesta a un conflicto de intereses. El artículo 2 que señala pues la dirección de proceso está a cargo del juez y es más, acota que el juez es responsable de la demora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el juez está obligado a imprimir, ¿no?, las normas y los principios procesales tendientes a acortar el proceso, a que éste sea célere. El artículo 3 señala expresamente que el fin del proceso es resolver el conflicto haciendo efectivo los derechos sustanciales. ¿En busca de qué? De la paz social. Es en ese escenario entonces porque el juez va a buscar como fin supremo la paz social, resolver el conflicto de intereses, ¿no?, de una manera eficaz y célere. El artículo 5 del título preliminar nos remite a que se debe tender a la reducción de los actos procesales y tomar medidas para la pronta solución de conflictos. Nuevamente un tema de celeridad y nos lleva también al principio de concentración, por el cual pues precisamente ahora con este modelo oral se pretende concentrar en una sola audiencia lo que anteriormente se desarrollaba en 2 audiencias o hasta en 3 audiencias cuando a veces se suspendía una audiencia. La audiencia de saneamiento, la de fijación de puntos conflictivos y conciliación, que ahora se ha reincorporado al ordenamiento procesal, en fin. Pero primordialmente debemos señalar también la existencia de una norma supranacional, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 8 señala como garantías judiciales el derecho que tiene toda persona a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Mire lo que nos dice la Corte Interamericana en un plazo razonable, lo que nos lleva pues a tener un fundamento jurídico de peso para buscar mecanismos, ¿no?, de la oralidad. Bien, además de ello, y en lo que respecta a la incorporación de la audiencia preliminar, esto se encuentra sustentado en el artículo 51, inciso 3 del Código Procesal Civil, que faculta al juez a ordenar la concurrencia de partes y abogados, ¿no?, a efecto de escucharlos sobre los puntos debatidos. Entonces ese es el fundamento realmente que a los colegas de Arequipa le dieron prácticamente a la audiencia preliminar que incorporaron con ese nombre. No interesa el nombre realmente que se le dé a la audiencia, pero ahora ya está establecido en el reglamento que ha determinado el Consejo Ejecutivo, ¿no?, la existencia de esta audiencia preliminar. Ahora bien, la oralidad fue incorporada en la ley 3293, ¿no?, cuando se modificó el artículo 204 del Código Procesal Civil, que estableció la oralidad de la audiencia de pruebas. Entonces, si bien es cierto, desde ese momento ya se hablaba de la oralidad de la audiencia de pruebas, ello no se implementó debidamente por la falta de implementación de los despachos judiciales, cosa que ahora
que se está dando ya la oralidad en forma extensa en el proceso, los despachos judiciales han sido implementados con todas la ciencia, la tecnología propia para llevar a cabo una audiencia mediante la oralidad, es decir, las cámaras de video y grabación. Por otra parte, la conciliación que aparentemente había sido dejada de lado en el año 2007, con la modificación que se hizo del Código Procesal Civil, ha sido nuevamente reincorporada, ¿no?, con la modificación que ha habido en la Ley 30269, por lo cual establece el artículo 324 que el juez puede citar a las partes a una audiencia de conciliación. Ello concordante con el artículo 185, inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nunca fue modificada ni derogada. De tal manera que esos son los fundamentos, ¿no?, legales de la oralidad que ahorita se están aplicando en el nuevo modelo oral civil. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, debido a que comenzó a dar la implementación del proceso oral en distintas cortes, iniciando por Arequipa, cada corte comenzó a dictar sus propios protocolos, ¿no? Pero debemos entender de que un sistema judicial y sobre todo un proceso judicial normado, donde las partes también tienen que saber cuáles son los lineamientos para llevar a cabo esta realidad, debe haber pues una situación similar en todas las cortes. Es por ello que el 10 de febrero del presente año, el Consejo Ejecutivo, mediante resolución 049 de 2020, emitió un reglamento único para todas las cortes, ¿no?, que deben sujetarse para el tratamiento de la oralidad. En este ordenamiento se inspiran en algunos de los principios que voy a señalar. En primer lugar, el principio de instrumentalización del proceso, por el cual el proceso es la vía, es la herramienta, es el vehículo por el cual, ¿no?, se tiende a desarrollar toda la actividad procesal para llegar al fin de este proceso, que es resolver un conflicto de intereses de manera célere y de manera eficaz. El segundo principio es el dirección e impulso del proceso. Se ha señalado y también está recogido en nuestro ordenamiento procesal civil, ¿no?, que el juez es el director del proceso y que tiene que desarrollarlo en la menor cantidad de etapas. Obviamente, esta dirección del proceso, ¿no?, se tiene que hacer con las reservas que la misma norma procesal señala para los casos en que el impulso es de parte. El principio de inmediación o inmediatez, obviamente, es un principio fundamental en el escenario, sobre todo de las audiencias, en el cual se pone de manifiesto, pues, el conocimiento pleno del juez, del manejo del juez, sobre todo para buscar un entendimiento entre las partes si es posible, sobre todo cuando se busca la conciliación, en el momento que se trata de determinar los puntos controvertidos, en el momento que el juez determina qué pruebas son eficaces para resolver este conflicto, e incluso también la inmediación puesta de manifiesto en la actuación probatoria. Entonces, este principio es fundamental. El principio de concentración y de celeridad son dos principios que se dan la mano. Este procedimiento oral tiende a concentrar en la misma cantidad de audiencias, ¿no?, la resolución del conflicto. En la audiencia preliminar, por ejemplo, se va a determinar en primer lugar el saneamiento del proceso, los puntos controvertidos, la conciliación si fuera el caso y el saneamiento probatorio. Todo eso tal y cual se venía dando, desarrollando solamente en el proceso único, pero ahora se está dando en el proceso preliminar de manera conjunta. ¿Y ello a qué lleva? La concentración, a que no se diluya prácticamente el contenido de todo lo que se está tratando en una audiencia, de toda la información que llega, porque si esto se dispersa en 2 o 3 audiencias, esa información prácticamente también se va a dispersar, de manera que si lo hacemos en 2 audiencias, ¿no?, a la segunda audiencia un poco que
se ha perdido ya prácticamente el ritmo del proceso. La igualdad, obviamente el principio de igualdad es fundamental en un proceso. Se habla de la igualdad procesal, igualdad de armas, donde ambas partes tienen los mismos derechos desde la postulación de la demanda, la contestación, el ofrecimiento de las pruebas y la actuación probatoria. Y esta igualdad se va a dar sobre todo en el escenario, ¿no?, del contradictorio que debe existir no solamente en las audiencias preliminares y de pruebas, sino en la actuación probatoria fundamentalmente. Otro principio que es importante y que yo quiero rescatarlo es el principio de la buena fe procesal. Muy traído a menos, y hay que decirlo, yo lo tengo que decir desde mi experiencia como juez, ¿no?, que la buena fe procesal muchas veces pues es lo menos que los abogados respetan en los procesos, ¿no? Más bien se ve una actitud muchas veces de dilación del proceso, de deducir nulidades por deducir, de conducir a veces con una actitud de fraude procesal en el proceso, ¿no? Estas actitudes obviamente deben ser frenadas, deben ser dejadas de lado. Esta después esta mala forma de desarrollar las tácticas los abogados muchas veces, ¿no?, que obviamente tienen su correlato, que es la sanción que establece nuestro ordenamiento procesal civil. Otro de los principios fundamentales también es la transparencia y la publicidad. La transparencia no solamente por que se permite a las partes tener acceso al expediente, sino fundamentalmente la transparencia en el escenario de las audiencias, donde el juez va a resolver directamente. Ya las articulaciones del juez no va a suspender la audiencia para de una forma de repente agazapada resolver en su despacho, que muchas veces origina suspicacia de las partes y malas interpretaciones, ¿no? Y generalmente pues, sucede que después de una resolución hecha por escrito siempre va a haber una apelación. Sin embargo, cuando se da una resolución bien fundamentada, motivada en una audiencia, donde la parte a quien la resolución incluso le es desfavorable, va a ver que la decisión del juez es arreglada a derecho y muchas veces va a llegar a una toma de decisión de no apelar la decisión del juez. El principio de formalidad y vinculación. Acá quiero hacer una acotación, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la flexibilidad que el juez va a dar al proceso. Es decir, de que un proceso se pueda adaptar procesalmente sin violar la norma procesal, sin violar principios que acarreen nulidad y sobre todo con la participación de las partes. El juez puede adaptar, inclusive hasta una vía procesal, puede adaptar una forma de actuación probatoria o cómo se debe actuar en un medio probatorio, en un escenario confrontacional y con participación de las partes, siempre y cuando esto tienda a acelerar el proceso, sin violar ningún derecho procesal, sin violar el debido proceso en esencia. Otro principio es el principio de cooperación procesal. Las partes en el proceso, si bien son partes antagónicas, deben entender en esencia, y eso está dirigido especialmente a los abogados, es que su conducta debe ser de colaboración con el proceso, de la búsqueda de resolver el conflicto, y no obstruccionista, como muchas veces sucede, de que en un proceso las partes prácticamente actúan, ¿no?, sabiendo que tienen que actuar una prueba, dilatan una prueba que ellos mismos han ofrecido y actúan de una manera, pues, con temeridad procesal. Entonces, la actitud de las partes y los abogados principalmente tiene que ser de cooperación hacia el proceso, en todo momento y en todo requerimiento que el juez les haga. El principio de preclusión procesal, obviamente, se respeta el principio de preclusión procesal, pero con algunas excepciones, como lo he dicho, cuando se da la flexibilización en algunos temas procesales, ¿no? Pero sí, definitivamente, la preclusión se va a dar cuando
no sabemos, ya una etapa ya concluyó y no podemos revivir una etapa. No se puede estar presentando como pruebas extemporáneas en cualquier momento del proceso cuando realmente estas no lo son. El principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad inspira a que el juez, por mandato imperativo de la Constitución, debe resolver un proceso, ¿no?, desapasionado de todo interés. El único interés que tiene el proceso o el juez, ¿no?, es de resolver en justicia un conflicto de interés. Y nada más de lo que le debe abrigar a un magistrado al resolver un conflicto o al actuar dentro de un proceso judicial. De tal manera que no tiene que tener ninguna ánimos de parcialización, toda vez que la Constitución mismo señala que el juez tiene que ser imparcial dentro del proceso. Ahora bien, vamos a entrar en un nuevo modelo acá en el Cusco, en lo que respecta a la oralidad, pero ¿cuáles son los procesos que se van a tramitar bajo este esquema de la oralidad? Todos, posiblemente no. Bueno, en sí los procesos no contenciosos, por su misma naturaleza que no tiene contención, no van a tener este modelo, no se van a regir por este modelo. Igual a medidas cautelares, ¿no?, donde no hay traslado a la parte contraria, sino que el juez decide en base a los fundamentos. En lo que sí va a haber, se puede actuar bajo este nuevo modelo de la oralidad, ¿no?, es en el mismo proceso ejecutivo, cuando hay contradicción. Si no lo hay, no hay necesidad del juez. Tratándose de un proceso especial y célere, no tendríamos, si no hay contradicción, necesidad de entrar a un modelo oral, no hay necesidad de una audiencia. Sin embargo, en los procesos sumarísimo, abreviado y de conocimiento, sí se va a dar la oralidad porque tienen contención. En los procesos de garantía, por decir, en las sesiones de amparo, si bien es cierto, no tienen una etapa probatoria y se podría presumir que no sería aplicable la oralidad, sin embargo, el artículo 53 del Código Procesal Constitucional señala que el juez puede escuchar a las partes si el juez estima conveniente, ¿no?, para resolver el conflicto, para el esclarecimiento de los hechos, de manera tal que si el juez tiene esta facultad y decide así hacerlo, entonces esto será pues en una audiencia oral, donde escuchará a ambas partes. En el proceso contencioso administrativo, si bien es cierto que en este proceso también ha habido una modificación en la norma, en la ley del proceso contencioso administrativo, en la ley 27584, y que permite al juez sanear el proceso, ¿no? Obviamente que este saneamiento debe hacerse en una audiencia, ¿no? Si podría parecer contradictorio y que esto atentaría contra la celeridad, pero sí creo que en los casos, porque así lo ha determinado también el reglamento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado en la resolución 049, ¿no?, que estos procesos van a tener un trámite oral. Entonces, ¿cuál es el escenario? La audiencia de saneamiento. Entonces, en la audiencia de saneamiento el juez citará a las partes, al igual que en los procesos, ¿no?, contenciosos. Bien, ¿cuál es la estructura del modelo corporativo civil que está determinado en este reglamento? La característica principal de este nuevo modelo, que es modelo corporativo, es la separación de funciones. Las funciones jurisdiccionales por un lado y las funciones administrativas por otro lado. Y ya no vamos a ver al juez ocupándose de temas administrativos que no tienen nada que ver y que de una u otra manera distraen la atención del juez, como aspectos de personal, aspectos logísticos, de materiales de insumos de trabajo. Ese aspecto, incluso la fijación de las audiencias, va a ser a través del administrador y el asistente, donde el juez va a tener ya ninguna participación. Es más, se va a limitar incluso un poco las audiencias de las partes con los abogados, lo cual se va a canalizar por el administrador del módulo, ¿no? Y en caso sea necesario, bueno, el juez, para no generar una situación de desigualdad, de escuchar a una parte en forma privada y no a otra,
esto va a ser prácticamente limitado en este nuevo modelo. Ahora bien, la estructura misma del nuevo modelo corporativo de litigación oral nos presenta, en primer lugar, ¿no?, el área jurisdiccional y en segundo lugar el área de apoyo al órgano jurisdiccional. El área jurisdiccional lo constituyen los jueces que forman el módulo de litigación oral. Es decir, el conjunto de jueces, la junta de los jueces y el administrador por otra parte. La junta de jueces tiene como finalidad elegir a un juez coordinador, tiene como finalidad también promover en el distrito judicial los plenos jurisdiccionales, ¿no?, y también promover la unificación de criterios jurisdiccionales que va de la mano con el pleno jurisdiccional, obviamente, ¿no? De tal manera que los jueces tendrán que determinar los modelos de resolución que van a generar este nuevo modelo, particularidades de las audiencias, ¿no? Eso ya es manejo, inclusive a veces es bajo la dirección del proceso que la ley de facultad al juez, pues puede determinar las formas, pero sería bueno que todos los jueces se pongan de acuerdo para determinar incluso los modelos de resolución, cómo se va a emitir el auto amisorio, el auto que cita a la audiencia preliminar, la que cita a audiencia de pruebas, ¿no? De tal manera que unificar criterios es mejor para poder desarrollar una actividad más transparente. Por otro lado, tenemos el área ya de apoyo al órgano jurisdiccional, que son pues los secretarios, los actuales secretarios técnicos, ¿no?, y especialistas, ¿no?, el asistente de despacho. En primer lugar tenemos el asistente de juez, que es el mismo asistente de despacho que actualmente conocemos, que es el que está al lado del juez y lo apoya en proyectar las distintas resoluciones, como siempre lo hace, y los autos importantes, ¿no? Pero además también este asistente va a tener como función adicional controlar la actuación de las pruebas, revisar el expediente, verificar si hay alguna nulidad pendiente de resolver y también manejar la agenda del juez, es decir, manejar la agenda de las audiencias, conjuntamente con el administrador de módulo. Por otra parte, tenemos el área de gestión del proceso, ¿no?, que está a cargo pues de los especialistas, ¿no? Ahora va a haber una función diferenciada o especializada de los especialistas. Va a haber un especialista de calificación de demanda, un especialista de trámite y un especialista de ejecución, con funciones, ¿no?, definidas en forma expresa en este reglamento. En cuanto al trámite del procedimiento en este modelo, al inicio va a ser igual. O sea, obviamente, la etapa de postulación va a ser escrita, como también la contestación, las tachas, las sesiones va a ser de manera escrita, ¿no? Esto no va a cambiar en absoluto. En cuanto a la demanda, va a ser calificada por el juez inicialmente, ¿no?, con la asistencia de un especialista de calificación de demanda. El juez es el director del proceso y es el responsable, ¿no? Sin embargo, al momento de calificar, el juez le revisará el expediente, determinará por su admisión, su inadmisibilidad o su improcedencia, si fuera el caso, y le dará a las pautas a un especialista de calificación, quien realizará pues el proyecto de la resolución conforme a las indicaciones del juez. En este sentido, el reglamento establece que en caso el demandante consigne como dirección del demandado, dirección distinta a la que está consignada en la ficha de RENIEC que el juez va a revisar, o el especialista de calificación va a revisar en el sistema, si hay diferencia entre la dirección consignada y la indicada en la ficha de RENIEC, se le va a precisar al demandante que presente una copia más de la demanda y sus recaudos y una copia de una tasa judicial adicional para que sea notificado adicionalmente en la dirección que se consigna en la ficha de RENIEC. De manera tal que, ya sabiendo los abogados lo que contiene este reglamento, es mejor que desde un inicio
Si ellos saben que la dirección que están consignando es distinta a la RENIEC, de una vez, al momento de interponer la demanda, y para no haber dilación, consignen esa dirección y la de la RENIEC, ¿no? Y que va a ser verificado obviamente, y 2 copias de la demanda y recaudos para que sea notificado. Cuando se va a verificar al momento de iniciar el proceso por la ficha de RENIEC si la persona demandada es fallecida, ¿no? Y en caso así lo fuere, obviamente la parte demandante tendrá que presentar la sucesión intestada o el certificado de registro público negativo de que no existe sucesión intestada, a efecto de notificar pues a los herederos legales, ¿no? En el domicilio señalado en la ficha RENIEC de dichos herederos legales. De manera que no se va a cerrar desde un primer momento cualquier activo de indefensión de una parte demandada. Cuando se haga el ofrecimiento de prueba, ahora no se va a ofrecer la prueba por ofrecer, sino que al momento de postular las pruebas en el escrito de la demanda, se va a tener que sustentar, ¿no?, cuál es el aporte probatorio, al cual la eficacia que esa prueba va a tener en el proceso. Si la parte no lo hace, el juez va a declarar inadmisible la demanda a efecto de que sustente la prueba que está presentando. Podemos nosotros ver muchas veces que en una demanda se presentan hasta 20, 30 documentos, pero sin decir cuál es el aporte probatorio de esos documentos, ¿no? Entonces, ahora no va a ser así. Se va a señalar expresamente cuál es el aporte probatorio de cada medio de prueba. Algo que muy adicionalmente, no lo dice el reglamento, pero yo como una casuística quiero señalar, ¿no?, de que muchas veces, por ejemplo, se presenta una demanda de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y algunas veces los abogados sustentan la nulidad de un acto jurídico en no una, no dos, sino en las 8 causales contenidas en el artículo 219 del Código Civil. Y muchas veces son contradictorias. Muchas veces no fundamentan cada causal, sino en forma genérica, ¿no? Eso van a tener que corregir ese modus, ¿no?, de operar de los colegas, ¿no? Si van a interponer una acción de nulidad, cada una fundamentada, y las pruebas también fundamentadas para cada tipo de nulidad. Muchas veces también se presenta una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y se señala: petitorio, solicito 200.000 soles por daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral, ¿no? Y a la hora de fundamentar hay una confusión en los conceptos, no se fundamenta por cada concepto indemnizatorio, no se hace una disquisición de cuánto es el monto por cada pretensión indemnizatoria, se pone un total así a grosso modo, ¿no? Eso realmente va a tener que ser corregido, ¿no? Va a tener que fundamentarse debidamente para evitar posibles nulidades, ¿no? Muchas veces se hace también es frecuente encontrar demandas que contienen indebidas acumulaciones de pretensiones, ¿no? La presentan como accesoria cuando es subordinada, ¿no? Y crea una confusión. Muchas veces insisten en su forma de presentar sus acumulaciones. De la misma manera que se ha señalado para la fundamentación de la prueba, al momento de dictarse el auto admisorio, se va a señalar a la parte demandada que a la hora de contestar la demanda también ellos fundamenten debidamente su prueba. Entonces, obligaciones para ambas partes, obviamente, pero se le va a indicar en el auto admisorio a la parte demandada. Siguiendo el trámite, una vez que la demanda ha sido calificada, ya sea positiva o negativamente, ¿no?, el expediente va a pasar ya al especialista de trámite, ¿no?, quien va a empezar a conocer a partir de ese momento la tramitación del proceso hasta el momento de la sentencia, ¿no? Cuando haya una reconvención dentro de la contestación de la demanda, se verificará que si se trata de una pretensión que sea una pretensión conciliable, ¿no?, o sea, que era un derecho que sea disponible, se va a requerir de que a la reconvención se acompañe el acta de conciliación del centro de conciliación, de tal manera que si no lo presenta, se declara improcedente la reconvención.
Cuando se produzca dentro del desarrollo del proceso el fallecimiento de alguna de las partes, esto va a ser verificado por el especialista de trámite, ¿no?, a través de la ficha de RENIEC al momento de hacer el saneamiento del proceso para evitar que se continúe con la tramitación del proceso en una situación, ¿no?, de indefensión de los herederos legales de quien haya fallecido, ¿no?, en el desarrollo del proceso. Cuando se produzcan articulaciones luego de la contestación de la demanda, ¿no?, y antes de la audiencia preliminar, estas ya no van a ser resueltas distrayendo la tramitación del proceso, ¿no?, mediante una resolución escrita, sino van a ser resueltas en la audiencia posterior. En este caso sería la audiencia preliminar, obviamente previo traslado a la otra parte. Bien, en este escenario, ¿no?, podemos decir como fundamentos de este modelo oral que lo que se persigue con la oralidad, ¿no?, es la flexibilización del proceso en menor etapa y con mayor participación activa de las partes, en un escenario del contradictorio, confrontacional, ¿no?, y dentro del principio de inmediatez y bajo la dirección del juez. En realidad, en las audiencias se va a generar una información de calidad, porque muchas veces no va a ser solamente lo que las partes digan en los postulados, en los escritos, sino lo que se extraiga del dicho de las partes o de los abogados en las mismas audiencias, lo cual obviamente puede tener preponderancia frente a lo que sea determinado en la escrituralidad. Ahora bien, poniéndonos ya en el escenario de la audiencia preliminar. Cuando se cite a la audiencia preliminar, ¿no?, no solamente se va a citar a la audiencia preliminar, señalando que las partes están citadas para la determinada audiencia, sino que en el auto que se cite a la audiencia se va a establecer cuál va a ser la agenda de esa audiencia, qué temas se van a tratar. ¿Por qué? Estamos hablando de principio de celeridad, principio de buena fe, ¿no?, y de igualdad. Entonces las partes tienen que saber profesamente qué se va a tratar en esa audiencia. Entonces en el auto se le va a decir a las partes: señores, en esta audiencia se va, en primer lugar se les va a pedir a ustedes que expresen su teoría del caso, demandante y demandado. Y se les va a advertir, ojo, de que expresar su teoría del caso no es dar una lectura a su demanda o a su contestación de la demanda, ¿no? O sea, no va a ir el abogado a leer estos documentos que ya el juez ya los conoce. Se le va a decir a las partes que existe la posibilidad de que se lleve a cabo la conciliación en esa audiencia. Se le va a decir a las partes que se van a resolver las excepciones si las hubieren, ¿ya?, y que se va a declarar saneado el proceso o se va a dar un plazo para subsanar las irregularidades que el juez considere, ¿no?, al momento de hacer el saneamiento. Se va a señalar a las partes también que ellos van a tener que proponer los puntos controvertidos en dicha audiencia. Entonces las partes ya van a venir ya con su bosquejo, su borrador, para proponer los puntos controvertidos, los que antes lo hacían por escrito. Y también se le va a decir a las partes que en esa audiencia se va a determinar los puntos controvertidos. Se va a señalar también que posiblemente se van a establecer convenciones de hechos sobre lo que las partes no están controvertiendo, que es aceptado por ambas partes, que se van a admitir los medios probatorios y también las convenciones probatorias, ¿no?, y que eventualmente el juez podrá determinar pruebas de oficio, ¿no?, y además que se van a resolver las incidencias pendientes de resolver, como también en su caso de que se trate de un proceso donde los medios probatorios no requieran de una audiencia de pruebas, el juez puede indicar a las partes sobre la posibilidad de emitir sentencia en la audiencia preliminar. Bien, ahora bien, ya en el escenario mismo de la audiencia preliminar, tenemos nosotros que el juez tiene que ingresar a la audiencia habiendo conocido el proceso, habiendo leído de qué se trata, para poder centrar bien el debate. Entonces el juez precisa
al inicio de la audiencia qué es lo que se quiere con esta audiencia. Le va a explicar a partes, ¿no?, que busca la colaboración de las partes, y los abogados, va a regular los tiempos, va a limitar las intervenciones también y va a identificar el tema a debate, ¿no? Va a ir de lo más simple a lo más complejo, de lo más general a lo más particular. Va a buscar siempre el contradictorio en todos los temas que sean materia de controversia. Ahora bien, al inicio del proceso, el juez va a señalar a las partes que exprese su teoría del caso. Como lo dije, la teoría del caso que tienen que expresar las partes no es leer la demanda ni la constitución de las partes, de la constitución de la demanda. Es decir, en 5 minutos, qué es lo que pretenden y con qué piensan, cómo pretenden probar su teoría del caso. El juez posteriormente va a propiciar la conciliación, ¿no? En este sentido quiero hacer una acotación. El reglamento ha establecido este orden, ¿no? Primero la conciliación y después el saneamiento. Obviamente, si hablamos que también este proceso oral se va a caracterizar por la flexibilización, no menos cierto es que muchas veces, a la luz de lo que se diga en la parte inicial de esta audiencia preliminar, se pueda determinar que la controversia no está muy clara y el juez pueda determinar de repente, ¿no?, que el proceso se suspenda para que o corre traslado a la parte demandante para que revalúe o encauce bien su demanda. Entonces no podemos hablar de ir de frente a la conciliación, ¿no? Entonces eso va a ser un manejo del juez en el escenario propio de cada proceso. Pero sin embargo el juez va a proponer en un momento la conciliación y no va a ser pues la proposición de la conciliación por proponer, como muchas veces se hacía, ¿no? Que el juez le decía a la parte si tenía intención de conciliar y la parte decía no, y el juez ya ahí se abstenía de... No, yo creo que la actitud del juez tiene que ser más propositiva, es decir, de ir a plantear la posibilidad de una conciliación, explicando aparte las virtudes de la conciliación, sin, obviamente, en el momento de explicar la posibilidad de la conciliación, ¿no?, el juez hacer algún atisbo, ¿no?, de opinar sobre el éxito o no del proceso, ¿no? Pero eso sí, el juez tiene que manejar bien, ¿no?, y no dejar de lado la posibilidad de que un proceso pueda llegar a conciliación. Obviamente que si no hay conciliación, vamos a ir al saneamiento, se van a resolver las excepciones, ¿no?, de manera tal que en el caso de los procesos sumarísimos, ¿no?, en este escenario se van a correr traslado de las excepciones y se van a resolver en este mismo escenario. Inmediatamente el juez va a requerir a las partes que expresen los puntos controvertidos, ¿no? Y de manera siguiente va a resolver cuáles son los puntos controvertidos. En ese sentido también quiero ser claro, los puntos controvertidos realmente son los puntos en los cuales las partes antagónicamente han expresado situaciones distintas, ¿no?, y los cuales se tienen que dilucidarse y tiene que ver pues con la pretensión, con el petitorio. Los puntos controvertidos no significan en esencia que de repente el juez, si hablamos de repente de un proceso de nulidad de acto jurídico, el juez diga, determinar si el contrato de compra-venta celebrado entre A y B es nulo. Eso no dice de un punto controvertido, eso es lo que se va a resolver, pero tampoco en los puntos controvertidos se va a transcribir in extenso todos los fundamentos de hecho de la demanda y todos los fundamentos de hecho de la contestación de la demanda, porque eso tampoco es el objetivo de los puntos controvertidos. Entonces, para que quede claro, ¿no?, son los puntos en controversia los que se van a señalar de manera expresa entre los puntos controvertidos. En el caso de que una parte no haya asistido a la audiencia preliminar, ¿no?, eso no va a ser óbice para que el juez no determine los puntos controvertidos, toda vez que el juez ya lo señaló en la audiencia, en la resolución que citaba a la audiencia preliminar, que esto se iba a tratar. Pero sin perjuicio de ello, el juez va a determinar en esa audiencia, darle el plazo que establece de 3 días, que establece el artículo 468 a la parte inasistente, ¿no?, para que pueda proponer
en 3 días siguientes sus puntos controvertidos y el juez de considerarlos pertinentes los incorporará a los puntos controvertidos que ha señalado en esta audiencia. También se van a determinar en esta audiencia los hechos no controvertidos, es decir, los que han sido aceptados por ambas partes. De haberse formulado tachas y oposiciones, ¿no? Yo considero que este es el mejor escenario para resolver. Muchas veces se reserva el juez porque procesalmente está establecido que el juez puede resolver en la sentencia, pero ocurre muchas veces que el juez llega al momento de la sentencia, omite a veces manifestarse sobre tachas que han sido propuestas, admitidas, ¿no? Y finalmente esta sentencia es anulada por el superior. Yo considero que es mejor en este escenario, porque, por ejemplo, si se deducen tachas contra testigos, es mejor resolverlas y actuar o no actuar la declaración de los testigos o de los documentos, ¿no? En la misma audiencia, en la audiencia de pruebas, ¿no? Según sea el caso. También en esta audiencia preliminar se van a establecer las convenciones probatorias, es decir, lo que las partes acuerden que se tengan por hechos probados o que determinados hechos deben ser probados con tales pruebas. Esas convenciones probatorias tienen que ser aprobadas en esta audiencia, ¿no? Y también algunas convenciones procesales, es decir, un mecanismo que se tiene que seguir, ¿no? Una alteración a la etapa de prueba o cualquier mecanismo que tienda y siempre concertada con las partes, ¿no? Para viabilizar la resolución del proceso. Se va a hacer el saneamiento probatorio luego que las partes hayan propuesto las pruebas en su postulatorio y su contestación de la demanda. El juez, ¿qué va a hacer en este escenario? Va a determinar la eficacia y la pertinencia de los medios probatorios. En este sentido también quiero ser claro, porque muchas veces las partes, en uso de su derecho de defensa que tienen, y de hecho de la búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva, tienen derecho a proponer sus medios probatorios, pero muchas veces proponen medios probatorios que no son eficaces, no son pertinentes, ¿no? Entonces esto va a ser un filtro realmente. Por ejemplo, veíamos en Arequipa en una audiencia del doctor Carlos Polanco, donde era una audiencia de división y partición, y por ejemplo se había ofrecido pruebas testimoniales. Y las pruebas testimoniales y la prueba de declaración de parte, el juez la desechó fundamentando, ¿no? Que esas pruebas no tenían pues efecto sobre esta materia debatible, porque en división y partición, ¿qué van a decir los testigos? ¿No? Entonces, el juez fundamentó y la parte a la cual había ofrecido medio probatorio simplemente consintió en la decisión del juez. Muchas veces vemos nosotros también que en este aspecto hay mucha dilación. A veces se propone una prueba, por ejemplo, se propone un expediente. Desde la postulación de la demanda ya el abogado debe estar presentando ya, si es un expediente que está archivado, la constancia de ubicación del expediente. Si es un expediente que está en trámite, indicar, pues, ¿no? Presentar las copias, pero sin embargo, se ve a veces, ¿no? Que los abogados, he visto un caso, que el tema de la actuación de un expediente judicial había motivado una dilación de 10 meses en un proceso, porque la parte, ¿no? Decía que el expediente estaba en tal juzgado, se ofició, el juzgado contestó que no estaba ahí, nuevamente se dio la oportunidad que presente, se hizo la búsqueda y al final el proceso no tenía nada que ver con el punto debatido y se dio 10 meses, ¿no? De tramitación. Por eso yo quiero invocar a los abogados, ¿no? A que postulen su demanda, fundamenten su prueba y acrediten su prueba desde un primer momento. Bueno, en esta audiencia preliminar finalmente, ¿no? Se resolverán las nulidades, ¿no? Y finalmente se convocará a la audiencia de pruebas o, en todo caso, se determinará el juzgamiento anticipado. En el caso de que el juez determine el juzgamiento anticipado, también podría determinar la posibilidad de sentenciar en esta misma audiencia. Entonces, una vez concluida esta audiencia preliminar, el especialista y el asistente tienen la obligación de cursar todos los oficios pertinentes para las actuaciones probatorias que sean el caso, nombrar los peritos, si fuera el caso, hacer toda la actividad jurisdiccional, tiene que desplegarla inmediatamente y bajo responsabilidad, no tanto el secretario como su asistente.
Si se ordenó que alguna de las partes procure una prueba, esto tendrá que ser procurado, ¿no? Si, por ejemplo, se ha ofrecido una prueba testimonial, se le dirá al oferente de la prueba de que a la audiencia de prueba venga con sus testigos, no siendo necesario citar a los testigos porque es obligación de la parte procurar la actuación de sus medios probatorios. Bien, también de haberse ordenado una inspección judicial, se ordenará que la parte pague la tasa y preste el apoyo logístico al personal juzgado en el día de la actuación probatoria. Finalmente, los recursos impugnatorios que se susciten en el seno de esta audiencia preliminar, ¿no?, serán resueltos, las nulidades serán resueltas en este acto y las apelaciones, bueno, serán tramitadas conforme a nuestro ordenamiento procesal civil. Bueno, en cuanto a la audiencia de pruebas, una vez convocada la audiencia de pruebas, ¿no?, en el caso de que exista previamente a la audiencia de pruebas, el secretario y 2 semanas antes tiene que verificar si todo está listo para la audiencia sin ninguna dilación. Es decir, por ejemplo, si se terminó un informe pericial, si este ya obra en el expediente, si se determinó que se remitan, que se oficie a determinadas instituciones para que emitan informes, si estos informes ya están en el expediente. Y si no, diligentemente el secretario, el especialista de trámite, en este caso, deberá realizar, ¿no?, las gestiones inmediatas para procurar que esa prueba esté lista. Debe ser ordenado inspección judicial, esta se realizará mediante la filmación, ¿no?, y el acta será elevada y la copia del CD será elevada al sistema. Si, por ejemplo, esta inspección se va a desarrollar con la presencia de peritos, ¿no?, el juez podrá hacer a los peritos las preguntas y las aclaraciones necesarias, lo mismo que las partes también tienen ese derecho dentro del contradictorio, ¿no? Y al final de la audiencia, pues, también se recogerá las observaciones de las partes como normalmente se hace, ¿no? En el caso de que una audiencia de pruebas con pericia se haya ordenado las testimoniales o declaración de las partes, se verá si esto se puede realizar en este escenario con las garantías de que el testigo no se contamine con el escenario, ¿no?, que esté en un ambiente aparte, ¿no?, de tal manera que pueda aprovecharse este escenario para llevarse a cabo, ¿no?, en forma conjunta, bajo el principio de concentración, todas las pruebas. Tendiendo pues a que en una sola audiencia se deben realizar todas las pruebas. En cuanto a las pruebas orales, documentales, perdón, estas tendrán que ser oralizadas en el escenario de la audiencia de pruebas. Es decir, las partes deberán de explicar, ¿no?, cuál es el contenido probatorio de cada una de sus pruebas. Es decir, como se dice, debe hacer hablar a su prueba. O sea, ya no se va a limitar simplemente a decir que se resuelva, ¿no?, tratándose de documento, resuélvase en la sentencia. No, las partes van a tener que oralizar y dando pie sobre todo también al contradictorio. También, si en esta audiencia de pruebas se realizan, existen nulidades que se generen en el seno de la misma audiencia, serán resueltas en la misma audiencia. Si se dan apelaciones a alguna resolución que se emita dentro de la resolución, esta también será resuelta, ¿no?, con arreglo a ley. Finalmente, el juez dispondrá los alegatos de clausura de las partes, que es el informe final prácticamente. Le invitará a las partes para que lo hagan expresamente en el momento de finalizar la audiencia de pruebas. Las nulidades, como le dije, que se hayan suscitado en la audiencia serán resueltas en el seno de esta audiencia, con lo que será concluida esta audiencia de pruebas. En cuanto a la audiencia única, esta está reservada para el proceso sumarísimo, ¿no?, y es bajo la misma tónica que se desarrolla en la actualidad, con las mismas fases que se desarrollan en la actualidad, es decir, con el saneamiento, ¿no?,
ahora va a ser luego el saneamiento, la invitación a la conciliación, el saneamiento, la fijación de puntos controvertidos, ¿no? La determinación, la emisión de los medios probatorios, la actuación de medios probatorios, ¿no? Tan igual, pero de manera oral, ¿no? Y si se ha determinado una inspección judicial, ¿no? Esta inspección también se va a hacer en el mismo escenario de la audiencia única. Bien, hasta ahí es el proceso tal cual se va a desarrollar en este escenario de la oralidad civil. Se ha establecido también la posibilidad de que el juez pueda emitir sentencia una vez concluida la audiencia de pruebas o terminada la audiencia única. Pero en ese sentido yo quiero ser claro. Si bien es cierto, la norma procesal establece términos procesales para que el juez emita sentencia, ¿no? Ya sea el proceso sumarísimo, abreviado de conocimiento, ¿no? Aquí tenemos que apelar, ¿no? A la capacidad, primero al principio de inmediatez, ¿no? Si al momento de concluir la audiencia de pruebas, todo el juez lo tiene concentrado, acaba de recibir toda la información fresca y está en condiciones de poder tomar una determinación. Si es que el proceso no es complejo, no habrá ningún inconveniente de poder emitir sentencia. De repente hará un receso de unos 10, 15 minutos, ¿no? Y en ese momento de reabierta la audiencia, el juez puede emitir su decisión en forma oral, es decir, dictar su fallo y hacer una breve exposición de lo sucinta, de lo que sustenta su decisión, con cargo a que inmediatamente después o al día siguiente, ¿no? Emita la sentencia escrita y notifique a las partes para que tomen conocimiento formal y pueda ser sujeto en el caso, ¿no? De las impugnaciones que haya lugar. Obviamente que si estamos hablando de un proceso complejo, pues el juez no va a emitir sentencia irresponsablemente, pues por darse el lujo de dar una respuesta rápida, ¿no? Conllevando ello a que pueda generar pues una sentencia contradictoria incluso. Entonces, eso ya es una facultad del juez, pero la ley ha determinado, ¿no? De que el juez puede emitir sentencia, como actualmente se tiene determinado para el proceso sumarísimo, ¿no? Que muchas veces, a pesar que la ley señala que un proceso sumarísimo puede ser resuelto en audiencia, normalmente los jueces se reservan y lo resolvían pues dentro del plazo procesal, o muchas veces más allá del plazo procesal. Bien, una vez emitida la sentencia, ¿cuál es el trámite del recurso de apelación de una sentencia o también la apelación de auto? Bueno, el expediente, una vez elevado al superior, si se trata de un colegiado, ¿no? Pasará del vocal ponente, quien fijará la cuestión controvertida, y una vez fijada la cuestión controvertida, explicará a sus pares, ¿no? Y se debate el caso. Y convocará a una audiencia. La audiencia obviamente va a ser oral, donde se va a escuchar a las partes. En primer lugar van a hacer sus informes orales y los vocales podrán interrogar a las partes. Y al cabo de agotado el debate, los vocales podrán estar en la posibilidad de emitir una resolución. Si consideran los vocales que están en la condición de emitir una resolución en ese momento, pueden hacer un receso igual como fue para la sentencia, ¿no? Y al término del receso, determinar la resolución y hacer una síntesis de su decisión, ¿no? Y redactarla inmediatamente, ¿no? Para notificar formalmente a las partes del día siguiente, más tardar, ¿no? Obviamente que si hay una decisión, la respuesta escrita también tiene que ser inmediata, ¿no? Pero en caso de que no haya una decisión, los tres vocales no se ponen de acuerdo, obviamente también esta respuesta será explicada a las partes en el proceso que no se ha decidido de forma unánime la resolución. Entonces se determinará que se va a designar un vocal dirimente, ¿no? Y ese vocal dirimente de la misma manera citará una audiencia oral donde también escuchará a las partes, ¿no? Y resolverá, y podrá resolverlo en el momento de la audiencia, al final de la audiencia o inmediatamente después. En caso de que con este vocal no se haga un voto,
tendrá que llamarse a un tercer dirimente y el que finalmente, ¿no?, determinará la resolución de la litis, ¿no? Entonces, este es el modelo, ¿no?, de la oralidad que se nos presenta como una alternativa, digamos yo, de poder resolver los conflictos de una manera no solamente más célere, sino con una participación activa de las partes dentro de un principio de transparencia, de inmediatez, ¿no? De tal manera que es un compromiso, digo yo, tanto de los jueces que vamos a ver la oralidad como de los abogados para estar un poco más preparados, sobre todo en el tema de la defensa, ¿no? Una buena estrategia de la defensa al postular la demanda o al contestarla, ¿no? Conocer bien la teoría de la prueba y la teoría de la argumentación, ¿no? Porque en el escenario pues, de la oralidad no va a convencer al juez, el abogado que hable más o hable más bonito, sino que fundamente mejor su argumentación, ¿no? Y sobre todo pruebe, ¿no?, en forma objetiva sus pretensiones. Si queremos hablar de la viabilidad y de la eficacia que puede tener la oralidad en el escenario que se nos presenta, podemos ver, ¿no?, la estadística que nos presenta la Corte de Arequipa, ¿no?, en lo cual prácticamente desde el inicio de la oralidad los procesos sumarísimos se han reducido pues a ser resueltos en 3 meses, lo que demoraba 12 meses. Los procesos abreviados que duraban un promedio de 11 meses, ahora se resuelven, que se resolvían en un promedio de 3 años, ahora se resuelven en 11 meses. Los procesos de conocimiento, ¿no?, que tenían prácticamente 5 o 6 años demoraban, ahora se resuelven en 15 meses, ¿no? De tal manera que yo considero de que esta estadística y la misma que se está dando también en otras cortes, como en Lima, también está reflejando, ¿no?, un aceleramiento de los procesos, nos lleva a la posibilidad y a ver con mucho optimismo, ¿no?, lo que va a ser es el inicio, en este caso en el Cusco, de la oralidad. Pero esto depende del compromiso, ciertamente también de las partes, especialmente de los abogados, del cambio de chip, realmente del cambio de enfocar su estrategia dentro del proceso. Hay algunos escépticos con respecto a la oralidad, ¿no?, y una voz muy autorizada, como es la doctora Eugenia Ariano, una procesalista reconocida, quien señala pues que ella no considera que la oralidad sea pues la panacea para resolver el problema de la dilación de los procesos, ¿no? Ella dice que se tiene que ir a una modificación del ordenamiento procesal, pero como ustedes sabrán, también ahorita se está viendo ya la modificatoria del Código Procesal Civil en 300 artículos que incorporan precisamente estos aspectos de la oralidad, ¿no? De tal manera que es un compromiso, digo yo, tanto de los abogados como de los jueces. El abogado que esté mejor preparado para entrar en esta nueva etapa, ¿no?, de cambio de paradigma, ¿no?, serán los que tendrán éxitos en su proceso, ¿no? Y resolverán, si antes ellos llevaban un proceso que le demandaba un determinado tiempo para ganar un honorario, ahora lo van a ganar ese honorario en menos tiempo y van a tener tiempo para otros procesos. De tal manera, pues, que va a ser, pues, un premio, ¿no?, a quien esté mejor preparado, ¿no? Obviamente los jueces también tenemos, ¿no?, un compromiso también con, con los justiciables, ¿no? Y en la medida que nosotros también desarrollemos mejores estrategias dentro del desarrollo del proceso y acabemos más rápido los procesos, un tiempo que la ley establece, podemos haber dicho que o irnos con la certificación del deber cumplido. De repente ya no estaremos pues eh, dejando a nuestros hogares abandonados o llevando expedientes, ¿no? Resolveremos en, el, en las audiencias o en el juzgado de manera célere y sobre todo cumpliendo con el principio, ¿no?, de haber alcanzado la justicia social. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.